¿Existen otras civilizaciones inteligentes en el universo? Y si existieran, ¿cómo serían? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. De hecho, existe una manera de averiguarlo, querido e intelectual suscriptor, con el fin de determinar algunas características que nos facilitarían la búsqueda de vida extraterrestre. En 1964, el astrofísico Nikolai Kardashev desarrolló una escala que nos ayudaría a determinar los tipos de posibles civilizaciones en el universo. Esta fue la famosa escala de Kardashev, o de Kardashev si lo pronunciamos en inglés. ¿Quieres saber de qué se trata esta escala? ¡Sí! Muy bien, bicho, pues vamos a comenzar. La escala de Kardashev. Durante sus años como investigador, Kardashev analizó una serie de condiciones que se repetían a lo largo de toda la historia de la humanidad, y se dio cuenta que existe una necesidad que crece a medida que la civilización lo hace. ¿Y sabes cuál es esa necesidad? ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? No sé. Pues bien fácil, maguito explosivo. Esa necesidad es la energía. A medida que la raza humana se ha ido expandiendo a lo largo y ancho de todo el planeta, también lo ha hecho la necesidad energética. Si esta necesidad es inherente en todas las especies que se convierten en una raza inteligente, significa que una hipotética raza de extraterrestres que lleguen a forjar una civilización tan grande o más grande que la de los humanos, eventualmente también tendrá una enorme necesidad de energía. Esto les obligaría a desarrollar tecnologías que les permitan satisfacer toda esa enorme demanda de energía que es necesaria para sustentar a todos los miembros de su civilización. Y estas tecnologías serían fáciles de detectar para nosotros. Así fue como se desarrolló la escala de Kardashev, un método que sirve para determinar el nivel de desarrollo de una civilización midiendo sus avances tecnológicos en el dominio de la energía. Kardashev teorizó que utilizando este parámetro energético se podrían dividir a las civilizaciones en tres tipos. Tipo 1, una civilización que puede aprovechar toda la energía que les brinda su planeta natal. Tipo 2, una civilización que puede aprovechar la energía de todo su sistema solar. Y tipo 3, una civilización que puede aprovechar toda la energía que le proporciona la galaxia en la que se encuentra. Civilización de tipo 1. Este tipo de civilización es aquella que ha logrado crear la tecnología para aprovechar hasta la última gota de energía que su planeta produce, así como la que recibe de su estrella principal. Una civilización de tipo 1 habría alcanzado un punto de máximo aprovechamiento de todos los tipos de energía sustentable que la humanidad recientemente está empezando a aplicar, tales como la energía solar, la energía hidráulica, energía osmótica, la energía mareomotriz, la energía ondimotriz, la energía geotérmica, la maremotérmica, entre otras. Esta civilización sería tan avanzada que eventos climáticos que para nosotros son desastrosos y caóticos, para ellos serían fuentes de energía. De este modo podrían aprovechar los huracanes, los tornados, las erupciones volcánicas, los truenos e incluso los terremotos para producir energía. A diferencia de la humanidad que aún no ha conseguido producir energía a través de la fusión nuclear, lo más probable es que una de las fuentes de energía más comunes para este tipo de civilización sería la fusión, es decir, el mismo tipo de energía que produce el Sol. Literalmente, esta civilización podría crear estrellas en miniatura. Además de la capacidad para crear energía a través de la fusión nuclear, una civilización de tipo 1 también sería capaz de producir a gran escala antimateria. La antimateria es la versión opuesta de la materia que conocemos. Está formada de partículas que tienen una carga opuesta a las que conforman la materia ordinaria, y es el material más difícil y caro de conseguir actualmente para la humanidad. Lo más importante de la antimateria es que al entrar en contacto con la materia ordinaria, estas se autodestruyen y en el proceso liberan una inmensa cantidad de energía. Actualmente la antimateria se puede producir en el Gran Acelerador de Hadrones en Ginebra, Suiza. Este es el famoso LHC. Sin embargo, a pesar de que el LHC ha estado en operación desde el 2009, no se ha logrado producir ni un solo gramo de antimateria. What? Así es, querido intelectual suscriptor, ni un solo gramo. Lo que pasa es que la cantidad de antimateria que se crea en cada colisión se mide en unas cuantas partículas atómicas, por lo que para producir un solo gramo sería necesario llevar a cabo cientos de miles de colisiones durante cientos de miles de años. Una civilización tipo 1 en la escala de Kardashev tendría la tecnología necesaria
para producir antimateria en grandes cantidades y utilizarla para sus propios fines energéticos. Finalmente también podrían hacer cosas que por ahora para la raza humana son un mero sueño inalcanzable. Una de ellas sería controlar el clima. Podrían cambiar el clima de cualquier parte del mundo a su antojo, podrían hacer que llueva en los desiertos, que caiga nieve en ciudades tropicales o que haya calor en los polos del planeta. Muchos me dirán, oye Lin, pero eso ya existe hoy en día. Ahí tienes el proyecto HAARP que controla el clima del mundo. A lo que yo te responderé con una pregunta, y esa pregunta es, ¿estás seguro que el proyecto HAARP controla el clima? ¿El proyecto HAARP controla el clima? ¿Sí o no? No sé. Bueno, pues si quieres saber la respuesta a esa pregunta, chécate este video donde ya hablé de eso con bastante detalle. Una civilización tipo 1 no solo sería capaz de controlar el clima de su planeta, sino que también serían capaces de controlar el planeta entero. Tendrían la tecnología para provocar lluvias, huracanes, tornados, tormentas tropicales, terremotos, tsunamis e incluso erupciones volcánicas. Pasarían de ser una especie avanzada a ser los amos y gobernantes absolutos del planeta. Asumirían el control total de lo que pasa y de lo que puede pasar. Podrían mover ciudades, mover montañas e incluso mover continentes enteros, moldeando el mundo en la forma que ellos deseen. Civilización tipo 2. Cuando una civilización de tipo 1 ha logrado controlar por completo su planeta y cubrir la necesidad energética de todos sus habitantes, procederían a expandirse en todo su sistema estelar, colonizando los planetas más cercanos a su planeta natal, terraformando mundos y satélites naturales. También desarrollarían la minería espacial explotando los minerales de los asteroides y cometas, un proceso muy parecido a la minería aquí en la Tierra, pero llevada a cabo en los cuerpos celestes. Una civilización de tipo 2 usaría las mismas técnicas de aprovechamiento de energía para explotar los recursos de todos los planetas que estuvieran disponibles en su sistema solar. Esta expansión por el sistema solar repercutiría en una necesidad de energía para alimentar naves espaciales, máquinas que se encarguen de terraformar planetas, robots, inteligencias artificiales, supercomputadoras y por supuesto, la necesidad más obvia de todas. ¿Sabes cuál es? No sé. Pues esa necesidad es la de abastecer de alimentos y recursos a todos los miembros de su población. Según Kardashev, la necesidad energética para una civilización de este tipo sería de 10 a la 26 watts, es decir que no podrían cubrir esta necesidad ni aprovechando la energía de muchos planetas. La única forma de cubrir todo esto sería con una estrella, esfera de Dyson. La esfera de Dyson es una megaestructura hipotética que sería capaz de rodear parcial o completamente una estrella para aprovechar su energía al máximo. La esfera de Dyson fue teorizada por primera vez por el escritor de ciencia ficción Olaf Stapledon en su novela Star Maker. Posteriormente, este concepto fue más tarde popularizado por Freeman Dyson, un físico matemático inglés famoso por la búsqueda de vida extraterrestre. Dyson teorizó que las estructuras ideadas por Stapledon eran físicamente posibles y de existir podrían ser una buena manera de detectar la existencia de civilizaciones inteligentes en nuestro universo, ya que una estructura de este tipo emitiría una peculiar forma de radiación infrarroja que ningún otro cuerpo en el universo puede emitir. Una civilización tipo 2 tendría la tecnología, conocimientos y sobre todo la necesidad de crear una megaestructura de estas características para cubrir su demanda energética. Aunque no se ha propuesto la forma exacta que podría tener esta estructura, se sabe que debería cubrir solo parcialmente la totalidad de la estrella, ya que si la cubre por completo, el sistema estelar se enfriaría. Una esfera de Dyson tendría la forma de una jaula esférica hecha por estructuras gigantescas móviles que estarían en constante rotación a una distancia muy cercana de la estrella, captando toda la radiación y almacenando toda la energía para posteriormente ser utilizada para los fines que la civilización quiera. Además de ser capaces de construir esta megaestructura, una civilización tipo 2 en la escala de Kardashev podría redireccionar la radiación emitida por el Sol cambiando su trayectoria alrededor de la galaxia, es decir que serían capaces de mover su sistema solar entero
como si fuera una nave espacial gigantesca. El control total sobre su estrella también les ayudaría a arrancar pedazos de ella y llevarlo a otro lado, en un proceso conocido como levantamiento estelar. Tener la tecnología para manipular trozos de estrellas también les ayudaría a generar fuerzas gravitacionales enormes con las que podrían mover asteroides, cometas e incluso planetas. Una civilización de tipo 2 podría colocar los planetas del sistema solar donde le plazca y mover su estrella en la dirección que quiera. Tendrían tecnología tan avanzada e incomprensible que para nosotros sería como magia. Civilización tipo 3. Esta civilización tendría tecnologías muy parecidas a la de tipo 2, pero llevados a una escala galáctica, y también tendrían tecnologías bastante más poderosas y que por ahora para los humanos solo existen en nuestra imaginación. Energía de los agujeros negros. Los agujeros negros son enormes cuerpos masivos que tienen una gran cantidad de masa compactada en un espacio muy pequeño. Estos son productos de la muerte de una estrella al menos 10 veces más grande que el Sol y son capaces de absorber todo lo que esté cerca de ellos. En 1974, el físico teórico Stephen Hawking teorizó que los agujeros negros producen un tipo de radiación. A esta radiación se le llamó la radiación de Hawking. Una civilización de tipo 3 en la escala de Kardashev podría construir enormes estructuras parecidas a las esferas de Dyson, pero miles de millones de veces más grandes para aprovechar esta radiación emitida por los agujeros negros, e incluso podrían aprovechar la deformación del espacio-tiempo que existe en los vórtices de un agujero negro para viajar en el tiempo. Energía de los cuasares. Los cuasares son los objetos más luminosos del universo conocido. Existen en galaxias en las que el agujero negro supermasivo central ha comenzado a absorber todo a su alcance, y la materia que conforma a la galaxia comienza a formar parte del disco de acreción del agujero negro. Debido a esto, se produce una gigantesca cantidad de energía liberada en forma de ondas de radio, infrarrojo, luz ultravioleta y rayos X. Cuando una civilización alcanza la escala 3 de Kardashev, podría construir una enorme estructura capaz de aprovechar la inmensa cantidad de energía que produce un cuasar, como una esfera de Dyson a escala galáctica. Una nueva especie. La evolución biológica es lo que nos ha convertido en humanos, pero la evolución artificial es mucho más rápida y puede que supere a la evolución biológica algún día. Una civilización de tipo 3 en la escala de Kardashev vería claro el inconveniente de ser organismos hechos de células, ya que estarían limitados por la lenta evolución biológica que no les permitiría vivir por mucho tiempo. Para evitar esto, esta civilización dejaría de lado la evolución biológica y se convertirían en seres totalmente artificiales, pasando sus mentes y conciencia a dispositivos artificiales creados por ellos. Los miembros de esta civilización serían seres completamente diferentes a lo que conocemos. No serían ni seres biológicos ni artificiales, serían una mezcla de ambos, o incluso seres de pura energía capaces de vivir eternamente. Una civilización de tipo 1 es capaz de controlar los genes y alterar el desarrollo de los seres vivos, así como de manipular moléculas, lo cual actualmente para la raza humana ya es posible. Una civilización de tipo 2 es capaz de controlar las partículas subatómicas y manipular los núcleos atómicos a su antojo, lo cual por ahora es medianamente posible para la raza humana. Pero una civilización de tipo 3 sería capaz de todo lo anterior y además podría manipular la estructura básica del espacio-tiempo. Debido a que tendrían la tecnología para manipular estrellas, también podrían manipular la estructura sobre la que se construye todo el universo, creando agujeros negros, agujeros de gusano y viajando grandes distancias en muy poco tiempo, creando estrellas y destruyendo sistemas solares. Comparados con nosotros, los miembros de una civilización de tipo 3 serían como dioses. Civilizaciones tipo 0, 4 y 5. Cuando Kardashev propuso los tipos de civilizaciones, inicialmente solo pensó en 3. Los que acabamos de decir. Sin embargo, otros especialistas decidieron expandir un poco la escala y agregar otros 3, empezando con la civilización tipo 0. Esta es una civilización que se encuentra muy por debajo del tipo 1. Esta se creó básicamente para poder incluir a la raza humana dentro de la escala de Kardashev, ya que actualmente la raza humana aún no es una civilización tipo 1, y puede que nos falten bastantes siglos para llegar a serlo. Actualmente la civilización humana tiene una necesidad energética
de 175.000 terawatts. Esto representa el 0.73% en la escala de Kardashev, es decir que para llegar a ser una civilización tipo 1 tendríamos que esperar al menos 200 años más. Civilización tipo 4, mucho más arriba de la tipo 3, que es capaz de controlar la energía de una galaxia, se encuentra la tipo 4, que consiste en una civilización capaz de controlar la energía de múltiples galaxias o de todo el universo observable. Obviamente una civilización de este tipo actualmente no existe, ya que si existiera ya nos habríamos dado cuenta. Y finalmente la civilización tipo 5 es aquella que puede controlar toda la energía proporcionada no solo por el universo, sino por todos los universos que pueden existir. Es decir, controlar la energía del multiverso. Esta última civilización cae totalmente dentro de la categoría de fantasía, ya que por ahora no existe ninguna evidencia de que existan otros universos además del nuestro. Ahora que ya sabes cuáles son todos los tipos de civilizaciones, cuéntame, ¿crees que alguna de estas civilizaciones puede existir allá afuera en el universo? ¿Crees que la humanidad algún día llegue a ser una civilización de algún tipo? Déjame saber tu opinión con tu valioso comentario. Aquí te dejo con el video sobre el proyecto HARP por si te interesa. Y recuerda que si este video te gustó puedes suscribirte, dejar tu rico y suculento like y tocar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos.